Hola Maye, ¿cómo estás? Bueno, mira, lo vamos a hacer un poco más resumido de lo normal. Obviamente cuando es en vivo, pues el taller se demora un poco más. También si es como en videollamada, también como puedes hacer preguntas. Igual puedes hacer las preguntas que tú quieras, ¿no? Si tienes alguna duda. Bueno, mira, en principio los elixires energéticos tienen una función que es trabajar con el principio de las plantas, el principio mágico y energético de las plantas. Casi todas las plantas poseen unas propiedades medicinales que ayudan a aliviar síntomas físicos, pero también estos mismos principios medicinales funcionan para trabajar las energías y, y mover también partes emocionales en nosotros. Entonces, digamos que una planta te puede trabajar no solo físicamente, sino que también energéticamente y emocionalmente actúa en varios cuerpos de los seres humanos, ¿sí? Entonces, eso es bien interesante y es bien importante porque es algo que, digamos, la ciencia no acepta todavía de las plantas a nivel se circunscribe como a un nivel esotérico, pero realmente en todas las comunidades ancestrales el conocimiento alrededor de las plantas no se limita solo a lo físico, sino que también a lo mágico. Entonces muchas plantas y en la herbología que se ha retomado, digamos, en las academias, se entiende que las plantas también hacen ese trabajo, ¿no? Tú te puedes remitir a todas las comunidades ancestrales, por ejemplo las de aquí de América y de Colombia específicamente, y todas tienen esta misma postura y estos conocimientos alrededor de las plantas, ¿no? Entonces, este es como un principio bien importante a tener en cuenta, que digamos le da un sustento también un poco más científico, si le queremos poner la palabra, aunque no sería la palabra más adecuada, pero sí como para entender por qué funcionan así. Entonces, cuando las trabajamos en elixires, preparar un elixir es algo realmente simple. El principio es muy simple, simplemente conocer las propiedades de las plantas, saber qué queremos trabajar con cada elixir, y de acuerdo a eso en el elixir ponemos las plantas que deseamos para la intención que se va a trabajar, y les ponemos un rezo obviamente, ¿no? Entonces, un elixir simplemente es poner plantas, resinas, semillas, cortezas, raíces, frutos, flores, eh, tallos en alcohol, y se deja macerar por lo menos de 2 a 3 meses. De ahí en adelante, el tiempo que tú quieras, pueden ser años que tú dejes estos elementos en maceración en el alcohol, no le va a pasar nada mientras el alcohol tape bien la planta, y las plantas se pueden trabajar frescas o secas, ¿no? Entonces, obviamente yo te las mandé secas porque por términos logísticos, porque trabajar con plantas frescas ya requeriría o hacer el taller en vivo o que tú fueras a conseguir las plantas frescas, ¿no? Yo prefiero trabajar las frescas. Obviamente ahí las tienes secas para que puedas empezar a hacer como el acercamiento a ellas, conocerlas, olerlas, tocarlas, identificarlas, que esto es muy importante, porque también por región o por país cambian los nombres comunes. Entonces saber reconocer la planta es muy importante también, ¿no? Entonces, los elixires sirven, dependiendo de lo que tú busques, para limpiar las energías, sirven para ahuyentar malas energías, sirven para proteger de malas energías, sirven para armonizar. Básicamente, como en el mundo de las plantas se suelen trabajar, digamos, dos energías básicas. Una es la limpieza, que es como lo que podemos más necesitar, es limpiar, ¿sí? Como también limpiar órganos internos, digamos que para tener esta analogía. Y armonizar, que sería como nutrir, ¿sí? Internamente, si hablamos de lo que pongamos dentro de nuestro cuerpo, buscamos limpieza de órganos y luego nutrirlos, ¿no? Y
de ahí en adelante hay pues un sinnúmero de, de características o de funciones que podemos buscar que ciertas plantas hagan dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Como humectar, como tonificar, como sí, hay plantas demulcentes, hay plantas astringentes, eso ya es diferente. A nivel mágico, digamos que la base es eso, limpiar y armonizar, ¿sí? Es como cuando tú vas a comprar plantas para final de año o para hacer el ritual de decir, te mandan plantas para limpiar y te mandan plantas para armonizar, porque es muy importante limpiar, sí, pero también armonizar, es bien importante. Entonces, podemos trabajar con esos dos principios básicos, de saber eso. Pero dentro de las plantas que yo te mando, muchas cumplen inclusive varias funciones. Muchas pueden ser limpiadoras, protectoras, armonizadoras, ¿sí? Entonces ahí ya lo vamos a ver cuando te mande esa parte, ¿no? Vamos a hacerlo por partes. Ahora en la noche te voy a mandar esta primera parte y mañana te mando el resto, que ya es hablarte de las propiedades de cada planta, las propiedades mágicas de cada planta, ¿sí? Hoy hacemos como la introducción. Entonces, bajo ese principio, nosotros podemos trabajar mágicamente con las plantas de muchas maneras. La que vamos a aprender son los fluidos, que son un líquido, ¿sí? Que viene, ahí de hecho te mandé la muestra, que es una botellita ámbar, que son los fluidos que yo hago, ¿sí? Y le pongo elixir áurico, y le puse elixir áurico porque lo considero como un elixir, como algo mágico, hermoso, que va a ayudarte a limpiar tu aura, tu campo energético, ¿sí? Y con los fluidos nos podemos ayudar porque es como algo que podemos cargar y llevarlo en el bolso y usarlo en diferentes momentos, usarlo en los espacios, usarlo en nuestro cuerpo, ¿sí? Y es una forma súper bonita. Tú ves a los taitas, ellos siempre tienen sus fluidos porque también con esto se ayudan como a estarse limpiando, a estarse recargando de buena energía. Las plantas en muchas presentaciones cumplen esa función, ¿sí? Tú puedes cargar un saquito, por ejemplo, de plantas protectoras. Puedes tomar ciertas plantas también que son protectoras o limpiadoras o armonizadoras. Tú puedes tener un atadito de plantas en lugares de tu casa. Tú puedes saumerear las plantas, que es una de mis formas favoritas también de trabajar con ellas. Tú puedes hacerte baños de cuerpo, ¿sabes? De hacer un agua hirviendo y con esa agua, esas plantas, bañarte. Tú puedes hacer un riego, que es aplicarlo en tu casa y trapear, ¿sí? Entonces, digamos que esos son los principios, o tener inclusive las plantas vivas en tu casa también es genial, ¿sí? Entonces, digamos que de esas formas podemos trabajar con la energía de las plantas, y el fluido es solo una de esas formas, ¿sí? Entonces, como que el fluido es una forma muy asequible, es hermosa además porque se conecta uno con los elementales de las plantas. A mí me gustó mucho el elemental del alcohol también. Ese alcohol que te envié es biche, que es un alcohol artesanal, fabricado también por comunidades afro. Trabajo también con el chirrincho, que está fabricado por la comunidad indígena Nasa, por el pueblo Nasa de acá del Cauca. Entonces, digamos que esos alcoholes llevan un espíritu también, unos elementales. Puedes trabajar también con vodka. Si no tienes ninguno de estos alcoholes artesanales, también puedes trabajar inclusive con aguardiente. Uno intenta trabajar con alcoholes que no tengan mucho un aroma fuerte, para que, digamos, las plantas no sean como apagadas por el aroma del alcohol, ¿no? Entonces, bueno, teniendo en cuenta eso, ya sabes cómo es el trabajo con las energías. Yo empecé a trabajar con el tema energético un poco, no es mi fuerte es ginecología natural, pero tuve el interés en manejar este tema también de las energías en el momento en que me enfermé y empecé a
y por cosas de la vida llegué mm, a un taller con una abuela de la Amazonía que se llama la Mai Manati, y con ella, y por esa época me acerqué mucho a ese tipo de medicinas y fue como muy interesante porque nunca antes me había llamado la atención, porque siempre me había quedado como en el campo más físico, y para mí tenía todo, pues total sentido hacerlo solo desde el campo físico, pero la vida te va poniendo, ¿no? Entonces primero estaba en Ecuador, aprendí a hacer unas limpiezas energéticas con el huevo. Tengo muchas amigas ahumadoras, ellas como hace rato venían como intentando mostrarme el mundo también del saumerio. Eh, y luego con la abuela, yo estaba enferma y me sentía muy mal. Y estaba en un momento muy difícil, también venía como sintiéndome mal emocionalmente de una separación, había pasado por una situación un poco traumática en un viaje que me había expuesto mucho. eh, y, y, y cuando llego donde esta abuela y la abuela me hace una limpieza, y a los días yo estaba perfecta, o sea, como que si no me hubiera pasado nada, y de ahí en adelante estuve súper bien. Y entendí totalmente y vi muchas cosas, ¿sabes? Empecé a ver muchos movimientos de la energía ya desde hace un rato, veía que el universo, las energías, de los espíritus, de lo que nosotros no percibimos, que nuestros sentidos no nos alcanzan a dejar entender, que nosotros también somos un cuerpo energético. eh, lo terminé de entender y vi la trascendencia de apoyar también en las medicinas a nivel físico con las medicinas energéticas. Entonces, de en adelante yo practico para mí misma limpiezas, me armonizo, estoy totalmente conectada con la idea de que la energía es algo que se está moviendo y que nosotros podemos ponerle ese rezo, esa intención y un propósito y trabajar con esas energías para hacer cosas bellas, ¿no? Para sanar. Para mí esa es la intencionalidad, ¿no? Para otros será otra, pero es muy bonito pensar bonito, siempre traer pensamiento bonito, traer un pensamiento de sanación, y con eso al principio tú ya empiezas a trabajar con las energías, ya, solo con el pensamiento, luego está también la palabra, luego está lo que ves en nosotros. ¿Sí? Y con las plantas tú terminas de reforzar, y con estos elementales tú terminas, las plantas vienen como a apoyar, ¿no? Entonces, digamos que de esa forma entendí la importancia. Y por eso, de hecho, bueno, este taller nació un poco por eso, también como a empezar ese camino. Y desde entonces yo empecé a hacer fluidos como muy intuitivamente, con las plantas que iba colectando, con lo que iba sintiendo. Cada vez que iba a la montaña traía unas flores, plantas, y me iba conectando con sus elementales, con lo que me llamara, ¿sí? Entonces, en un punto dado tenía un montón de fluidos preparados y nació pues el elixir áurico. También tengo un fluido de rosas que es para trabajar la energía de acá, chakra corazón, de la energía del amor, la compasión, de la dulzura, para destrabar las emociones que se quedan bloqueadas, para ayudarnos como a transitar esto con más cariño, y sobre todo para trabajar también mucho el amor propio. Entonces, bueno,